Hola, bienvenidos al siguiente vídeo sobre los ascendentes. Hoy vamos a hablar de las personas que tienen ascendente cáncer, ¿vale? Bueno, como ya muchos sabéis, cáncer es una modalidad que está vinculada a lo que comúnmente se llama en astrología moderna, pues signos cardinales, que está mal denominado, ¿vale? Pero bueno, no vamos a entrar en ese debate ahora mismo, porque hemos estado también comentando, pero no es un debate que vayamos a entrar ahora mismo. Nosotros lo denominamos signo móvil, ¿vale? En sí, pues sabéis que son signos iniciadores. El regente es la luna, como sabéis, y bueno, aquí en este signo encontramos la exaltación de Júpiter en el grado 15, aunque yo he leído también en algunos textos que se produce en el grado 4, pero bueno, según la mayoría de textos es en el grado 15, luego al ver si quieres puedes comentar algo de esto. ¿Y qué más? Bueno, tenemos un signo, cáncer, que es frío y húmedo y que normalmente suele estar muy vinculado a la protección, a la nutrición, las cosas vinculadas a la luna y por otro lado también a lo que son los cambios de humor, la inestabilidad emocional, ¿vale? Sabéis que cuando nos encontramos en una carta a la luna en la casa 1, pues suele dar bastante inestabilidad. En este sentido, lo que son las fluctuaciones del regente de este signo, la luna, también está vinculado a esto. Bien, vamos a hablar de cómo es la persona que con este ascendente en bastantes ámbitos de su vida y cómo se manifiesta en líneas generales o en lo que es la primera impresión de una persona con un ascendente cáncer. ¿Tú qué opinas, Albert? Bueno, en primer lugar, Cáncer es el ascendente del mundo, es el ascendente en tema mundi. Sí. Representa, por lo tanto, representa la frialdad y la humedad primordiales y, Uh-huh. por lo tanto, la virtualidad de la vida. ¿Mm? Es a partir de esa condición de sustrato, de vida, de potencia, que el efecto de la luz genera el proceso de multiplicación que está vinculado a Júpiter. Júpiter es el señor por exaltación, es el soberano de Cáncer, ¿de acuerdo? Mientras que la Luna es el planeta que tiene su domicilio allí. Por lo tanto, Cáncer está estrechamente asociado a los procesos de inicio de la vida y a los procesos de desarrollo gestantes. ¿Mm? Ya comentamos en anteriores vídeos, porque con este vídeo culminamos los ascendentes por elementos. Ya tenemos los 4 elementos Ya tenemos los 4 representados elementos, sí. en el primer trimestre del año, Sí. ¿vale? Lo que representa, hablábamos que lo que representan la Tierra está vinculada a lo sólido, a lo concreto. El fuego representaba lo que está vinculado a lo abstracto y lo que está vinculado a lo leve frente a lo grave de la Tierra. Y tenemos el aire, que el aire sublimaba, mientras que el agua lo que hace es impregnar. La impregnación es la condición idiosincrática que caracteriza a todos los signos de agua, Bueno, hay ¿vale? una cosa interesante que comentar también, que no sé si lo hemos comentado en otros vídeos, que claro, la tierra está vinculada más a la sensación, el fuego a la emoción y en este caso el agua más al sentimiento, ¿no? A los sentimientos y a la empatía. Mm. Frente al aire, por ejemplo, que también es un signo húmedo, por lo tanto es un signo que son signos que se asocian, también es un elemento húmedo, son signos que se asocian, ¿vale? Que son simpáticos. O sea, los signos de aire son signos simpáticos, dulces, Sí, sí. ¿vale? Mientras que los signos de agua son empáticos, salados, ¿vale? Mm. Entonces, ese factor es un factor importante para entender cómo se manifiesta. Hay que decir que los signos tropicales, que es como nosotros les llamamos, y quisiera hacer simplemente una salvedad a lo que tú comentabas antes, los mal llamados cardinales. Sí, A ver, lo cardinal se refiere a los puntos de giro, se refiere a los puntos de a giro los de cardos. los años, ¿de acuerdo? Pero claro, esto está especificado, establecido para los puntos cardinales en relación a las coordenadas terrestres. Esto es el Claro. norte, el sur, el este y el oeste. Es que la propia palabra ya lo Entonces, dice. nosotros cuando estamos viendo una natividad, estamos viendo un horóscopo levantado
La hora nos marca los cardínulos. La hora, o sea, el ascendente conocido, ¿de acuerdo? Nos marca los cardínulos. Y, por lo tanto, tenemos signos cardinales de todos los tipos. Tenemos signos cardinales que son móviles, tenemos signos cardinales que son mutables, tenemos signos cardinales que son fijos en función de que se encuentre un signo de una modalidad o de otra en el ascendente. Sí. Aquí estamos viendo, hablando del signo de cáncer, en lo que representa el proceso de multiplicación y de generación y también de corrupción, o sea, todo lo que tiene que ver con el proceso de gestación, ¿de acuerdo? Inicia la vida. Con lo cual, son signos pioneros, todos los signos tropicales. Son signos que llevan la iniciativa. Son signos impulsivos, ¿de acuerdo? Que esperan al siguiente signo para consolidar lo que iniciaron. O sea, lo que inicia cáncer lo consolida Leo, ¿vale? De la misma manera que quien preparó a cáncer, ¿de acuerdo? Fue Géminis anteriormente, ¿vale? Entonces, entender eso, pues nos da una explicación acerca de cómo son los nativos que nacen con el signo de cáncer ascendiendo. Entonces, lo mismo que hemos comentado en los anteriores vídeos sobre ascendentes, la casa 2, ¿de acuerdo? Ah, es cierto, De vamos una a ver, persona claro. que nazca, o sea, lo que tiene que ver con los recursos, Los recursos. para la gente de cáncer está significado por Leo y representado por el Sol, ¿vale? Entonces veremos que respecto a los recursos de sustento, eso es lo que se vincula a la divinidad solar, ¿vale? Por lo tanto, veremos que son personas que respecto de la nutrición, respecto del sustento, respecto de los recursos y la dotación personal, ¿vale? Pues son solares y consideran eso el centro del sistema. Luego vemos que después de Leo viene Virgo. Entonces son mercuriales en las relaciones con sus hermanos. Son mercuriales en su manera de comunicarse, son sociables en un sentido práctico, ¿de acuerdo? Y son prácticos, básicamente, en el sentido de que son analíticos, pero analíticos funcionales, analíticos operativos, al estilo de Géminis. Si quieres seguir. Sí, bueno, la casa 4 estaría significada en este caso por Libra, ¿no? Entonces el regente sería Venus, lo cual en este sentido pues sí que indica como que de alguna manera las relaciones son importantes en lo que es el ámbito familiar, eh, el experimentar placer ahí, quizás, o cómo se podría interpretar, el experimentar goce o placer o ser cordial en el ámbito del hogar puede ser algo importante, ¿no? Hombre, el ámbito del hogar es un ámbito muy importante, para cáncer. O sea, para una Sí. persona de cáncer, el entorno en el que crece es un entorno pues representado por la armonía, por la Por la representación, concordia. por los códigos familiares, Mm. y en ese sentido hay hasta cierto punto un desvío en cuanto a lo que representa su condición. Son muy formalistas en lo que representan los vínculos, Claro, y ¿vale? tiene En lo que Capricornio en la representan 7 los también. vínculos familiares. Mm. Tiene a Capricornio en la 7 que refuerza un poco lo que estamos comentando. O sea, la casa 4, la casa 7 son casas que realmente son como, parecen como trascendentales, ¿no? También Capricornio está hablando de vínculos formales, aunque también representa los límites y las restricciones, en este caso, en el área Hay de que la tener pareja. en cuenta que si la carta es diurna, con alguien con un ascendente cáncer, pues tendremos que el Almuten, esto es el planeta más poderoso, de hecho, el planeta que tiene la soberanía en la casa 4, Será de Saturno. acuerdo a alguien canceriano, es Saturno, Mm. ¿vale? Es el Saturno aéreo, o sea, el Saturno sublime, o sea, las leyes que están vinculadas o que están establecidas según códigos de representación, ¿vale? Tiene sentido, ¿eh? Porque el aire representa representación. Mm. Entonces, necesitan, por lo tanto, en el entorno de su familia, ¿de acuerdo? Tener unos códigos sólidos, unos códigos Claro. firmes, Que le bien, aporten esa co- bien, co- estabilidad, bien, esa bien, co- bien, co- estructura. bien, bien codificados, ¿no? Claro. Eso es lo que le permite, por ejemplo, relacionarse en su entorno cercano a la manera de Virgo representado por Mercurio.
Si no, pues tiene dificultades si las cosas no están establecidas de una manera estructurada en el entorno del hogar, ¿de acuerdo? Ujú. Son personas que tienen dificultades para construir sus relaciones sociales cercanas, para verse reflejados en la comunidad de sus iguales, que es lo que representa la casa tercera. Claro. Entonces necesitan reglas, en ese espacio necesitan reglas. Claro, estamos viendo en un ámbito de protección, de nutrición, ya hemos visto que Leo es el signo que representa su sustento y solar, ¿de acuerdo? Pues para preocuparse de todas esas cosas necesitan que está enfrente, esto es, necesitan que la persona con la que se relacionan o los ajustes o las adaptaciones provengan de gente que tenga un ascendente, que tengan, que sean capricornianos, o sea, que le den estructura, una Estructura. estructura práctica, una estructura vinculada a lo concreto, una estructura vinculada a lo material. O sea, gente básicamente provisores, gente que tenga capacidad de provisión. ¿Mm? Ujú. Y luego, por ejemplo, en la parte profesional estaríamos hablando de que ahí nos encontraríamos con Aries, o sea, serían bastante luchadores, ¿no? En la parte profesional, bastante emprendedores, bastante algo que me sorprende. No, no debería sorprendernos. O sea, no debería sorprendernos porque en el fondo lo que representa la casa décima es aquello que admiramos. Mm, Esto es aquello con lo que nos identificamos, con lo que identificamos la autoridad, el principio de exposición pública, la promoción, y representa nuestra manera de entender lo que es el triunfo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es la exaltación del sol. Y por lo tanto, para alguien cuyo ascendente está representado por la luna, el sol lo que representa es precisamente esa luz irradiante, ese impulso, ¿vale? Que empuja la capacidad de logro, la capacidad de consecución, la capacidad de liderazgo. Tener en cuenta que la capacidad de liderazgo está muy vinculada a lo que Aries supone. ¿Sí? Aries es un mm. pionero, ¿sí? Es un pionero, Sí, lo que representa lo que estábamos comentando antes, lo emocional, es un pionero de las emociones, ¿no? Es un pionero que se impone, es un pionero que abre camino, ¿no? Entonces eso es aquello que Cáncer admira en las virtudes profesionales y hace que los ascendentes Cáncer muchas veces esa, esa, adopten esa, adopten esa tendencia en su profesión, ¿vale? Nos hemos saltado varias casas, o sea, por sí. ejemplo, una casa que es muy interesante y muy característica de Cáncer es cómo se relacionan en el amor, ¿no? No Mm. el amor, no el amor a los hijos, ¿no? O sea, cómo es el amor a los hijos de parte de las personas con ascendente Cáncer. Eso, los hijos vienen representados por la casa 5. Escorpio. Entonces, la casa 5 de Cáncer es Escorpio. Y por lo tanto, son individuos de cariz, ¿de acuerdo? Individuos de cariz escorpiano en las relaciones con los hijos. O sea, son Mm. muy apegados a los hijos. ¿Mm? Y una cosa que es Y curiosa, sí. muchas veces con un ascendente Cáncer tenemos que la persona tiene dificultad para destetar a sus retoños. ¿Mm? Sobre todo en cartas femeninas, aunque En no cartas es femeninas, únicamente propio claro. de Pero cartas lo femeninas. ven O sea, como un por ejemplo, logro, ¿no? nosotros estamos viendo, por ejemplo, pues cartas importantes, como por ejemplo la de Chávez, el líder Populista. venezolano, que fue Mm. durante muchísimo tiempo. De acuerdo, ahí estamos viendo claramente que respecto de lo que es la casa 5, pues era una persona pues extraordinariamente apegada. Dos preguntas, dos cosillas que voy a comentar. La casa 5 y la casa 10, en el caso de un ascendente cáncer, sería lo mismo. O sea, los hijos bueno, el mismo regente. Los hijos son una forma de estatus, ¿no? Para estas personas. Claro, los hijos y la profesión vienen significados por el mismo planeta. Sí, Lo mismo que también observamos que la casa 11, ¿vale? sí, iba a decir eso Que es ahora, sí. Y la, la la familia. casa 11 la casa 11 y la familia pues también son lo mismo. Estamos Sí. viendo las características de un ascendente cáncer muy marcadas. O sea, los Luego amigos, también perdona, los amigos son como una familia, ¿no? Se podría decir. O hay una simbiosis, ¿no? O una especie de vamos a analogía. ver, cuando nosotros estamos viendo
los signos de Marte, los signos de Marte y Venus, Mm, será una circunstancia que es muy característica de lo que representa Venus y Marte. O sea, Venus y Marte son signos, perdón, Venus y Marte rigen en signos que no se ven, estos signos desconectados. Quiere decir, por lo tanto, que son los signos que de alguna manera sienten la carencia o la falta, ¿de acuerdo? O sea, son los planetas o arquetipos, o mejor ujú. dicho, expresiones arquetípicas, ¿vale? Que siempre fallan de uno de los lados de su polaridad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que puede producirse una alternancia en un ascendente cáncer. Si, por ejemplo, es muy fuerte la casa 4, pues tendrá muchos problemas para conectar en su entorno cercano con benefactores, con proyectar expectativas, recibir emolumentos, ¿de acuerdo? Recibir un justiprecio por su acción profesional de casa 10, porque estará muy vinculado al hogar, ¿vale? Entonces tendrá dificultades para ser reconocido por sus logros en términos justos de recursos de casa 11. Estará muy centrado en el hogar, ¿vale? Con lo cual, en la profesión, los bienes que le vengan de la profesión, estos sus honorarios, serán honorarios desconectados de lo que es. Sin embargo, también encontramos el factor opuesto, o sea, que tenga muchas determinaciones, muchos planetas mirando a la casa 11, o que Venus se encuentre mirando a la casa, Venus se encuentre mirando a la casa 11, pero no lo haga a la casa 4, ¿de acuerdo? Y ahí veremos justo lo contrario, que en el ámbito de las relaciones de amistad, pues serán personas pues muy acogedoras, serán personas muy nutridoras, serán personas que buscarán la intimidad en la relación con los amigos. En el ámbito del hogar, pues estarán desnortados y no se verán plenamente reconocidos, de acuerdo en su vocación de crear familia y dar estabilidad a la familia, ¿no? O sea, mejor dicho, de crear un espacio familiar en donde todos sean acogidos y reconocidos. Sí, eso es una característica muy marcada en ese ascendente. Facultades muy importantes, que la espiritualidad, ¿cómo es la espiritualidad de Ujú. Cáncer? Pues la espiritualidad, la sabiduría y la maestría de Cáncer tiene que ver con Júpiter. la regeneración, tiene que ver con Júpiter y tiene que ver con la expiación, ¿m? Y tiene también que ver con la redención, o sea, son redentores. En Mm. su papel es un papel muy vinculado a la redención, es un papel muy vinculado al sacrificio, ¿vale? Sacrificio. Al, al- al- al papel de mártir o algo así. Sí, al papel de mártir, claro. Luego, Hay que ver que Júpiter en este arreglo, ¿vale? Pues es también la casa 6. O sea, Júpiter, ¿cómo son las virtudes generosas de Cáncer? Lo que está vinculado a generosidad, multiplicación, lo que está vinculado de acuerdo a la munificencia, lo que está vinculado a la abundancia, está asociado a la casa sexta y a la casa novena. Con lo cual, la casa sexta y la casa novena, que es el infortunio y la filosofía de vida, los convierten en personas muchas veces mártires, ¿no? O sea, en sí, la casa 9 en Piscis, pues tiene un aviso de martirologio, ¿no? O sí, sea, de total, ser total. mártires por la causa. Siempre por causas que tienen que ver con los sentimientos y que Mm. tienen que ver con los procesos de maduración de los embriones, o sea, la generación o cultivo de la semilla, ¿no? A través de los sentimientos y de los vínculos simbióticos, porque ese también es un papel muy importante que hay que señalar en los signos de agua, ¿no? Son signos que tienen propensión a crear estados simbióticos o buscar la simbiosis. Pero en cambio es un signo frío y es un signo introvertido. Entonces es un poco, busca la protección, busca el cuidado, busca el generar un clima bueno, familiar o de intimidad con otras personas, A ver, sea mitofamiliar o de... cuando nosotros estamos hablando de frialdad o de calidez, estamos hablando de un concepto que desde el punto de vista de la astrología antigua, desde el punto de vista de la filosofía antigua, no es un concepto
vinculado única y exclusivamente a la vis astrológica del pensamiento tradicional, sino también lo vemos, por ejemplo, en los tratados de Aristóteles, lo vemos en los tratados de Galeno, lo vemos en los tratados de Hipócrates, lo vemos también en Hermes y lo vemos en muchas áreas, ¿no? O sea, la humedad, perdón, la frialdad, la frialdad está vinculada a la gravedad, mientras que la calidez está vinculada a la levedad. Masalá, por ejemplo, en su libro sobre la revolución del orbe, decía los signos que son cálidos son signos que van de dentro hacia afuera, son centrífugos. Mientras que los signos fríos van de fuera hacia adentro, son signos de concentración. Sí, de ahí y el por recoger lo tanto, desde fuera y claro. Y hacer a nosotros nos resulta muy complicado, por ejemplo, entender hasta qué punto es proactivo, es iniciador y es, por lo tanto, favorecedor tanto Cáncer como Libra. O sea, su humedad nos plantea ciertos inconvenientes a la hora de entender cómo son de iniciadores y cómo les cuesta muchas veces consolidar lo que inician. Y hasta cierto punto su dependencia de otros signos o de personas con preponderancia en signos secos, ¿no? O sea, sobre todo de la tierra y del fuego. Tierra. La dependencia de tierra y fuego que tienen precisamente los signos húmedos. En el caso de Cáncer es un caso pues muy notorio, porque estamos viendo un temperamento introvertido, estamos viendo un temperamento que se mueve en el ámbito de lo implícito. Entonces, para Cáncer o para los signos de agua en general, las cosas que no se sienten, ¿de acuerdo? Pues son angustiosas, porque su cauce de reconocimiento del mundo, su sistema para entender la realidad, está vinculada a sentir lo que hay fuera dentro. Mientras que pasa todo lo contrario con los ascendentes de aire. Para los ascendentes de aire, todo lo que va hacia adentro, todo lo que representa, por lo tanto, la empatía o los procesos de simbióticos, es angustioso. Por lo tanto, lo que hace el aire es ejercer la función totalmente opuesta, que es la función de expandir o de abrirse a los demás. Cáncer se encierra en sí mismo, mientras que Libra se expresa hacia el mundo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se abre al mundo. Todo lo que lleve a Libra, por ejemplo, a su fuero interno, a encontrar lo que siente, a vincularse a sus sentimientos, lo angustia y por lo tanto tiende a desapegarse de los sentimientos. Y viceversa, también ocurre, o sea, se desapega de las representaciones, se desapega de las palabras Cáncer, que son profundamente insatisfactorias para Cáncer las palabras. Solo quiere abrazos y mimos, ¿no? Cáncer. Quiere sentir. Quiere sentir. Ahora bien, estamos hablando de sentimientos, no estamos hablando de sensaciones. No, es cierto, las sensaciones están más vinculadas a la tierra. Sí, nosotros, por ejemplo, podemos encontrar sensaciones en Capricornio, por un ejemplo. Podemos encontrar sensaciones en Tauro, podemos encontrar sensaciones, de acuerdo, en Virgo. O sea, son signos que tienen que ver con lo que se puede tocar, lo que se puede saborear, lo que se puede oler, lo que tiene consistencia, lo que tiene materialidad, lo que es concreto. ¿De acuerdo? Sí, Cáncer busca más todo lo contrario. El sentimiento. Sí, es un signo muy, muy, muy introvertido. Introvertido además de manera proactiva. También hemos visto respecto de la filosofía de vida, pues es busca la redención a través de los vínculos, y en lo que representa el placer y la relación con los hijos, pues es Escorpión. Muy apegado. Y significado por Marte, o sea, respecto a una madre canceriana, de acuerdo, mata por los hijos. Mata por los hijos, es que está pensando lo mismo. O sea, muy luchadora por el estatus y por lo vinculado a los hijos y todo lo que tenga que ver con el estatus de los hijos también. Claro. El estatus propio que implica tener hijos
y ese apego, bueno, más bien. De todas maneras, ya hemos estado comentando, el cáncer tiene muchos órdenes de manifestación. O sea, nosotros estamos ponderando a lo largo de muchísimo tiempo cómo los ascendentes y cómo los soles o las lunas o los mercurios funcionan cuando se encuentran en cáncer. O sea, nosotros, por ejemplo, vemos muchos científicos que tienen ascendente cáncer o que tienen cáncer fuerte en la carta, ¿no? Y es gente que busca, tiene un sentido, pues, muy simbiótico, una sensibilidad hacia la naturaleza y hacia lo que es la crianza, que también tiene una dimensión, que también tiene una dimensión social. O sea, Y no, los procesos no es que, naturales, ¿no? Los procesos de la naturaleza y que de la vida. también tiene una significación social, no solamente centrada o vinculada a lo íntimo. De protección, ¿no? De buscar Sí, protección. en el ámbito de la familia es el ámbito más complejo para cáncer, Ujú. porque ahí cáncer está buscando o necesita, de hecho, cubrir em, los factores, necesita cubrir los factores que lo angustien. O sea, cuando las cosas son demasiado rígidas en el ámbito familiar, o son demasiado formales en el ámbito familiar, cáncer adquiere seguridad, pero bajo esas circunstancias no vive la seguridad como algo que congenie con su espíritu. Claro, ¿Me porque es entiendes? cuadratura, O sea, libra. tenemos, por ejemplo, la imagen de la madre, ¿de acuerdo? Que prefiere, cuando se trata de imponer normas, ¿vale? Recurrir al padre o recurrir al consejo de ancianos, ¿no? Y ella representar, pues, hasta cierto punto, el elemento amable de la autoridad. O sea, tiende a delegar la autoridad en otros. Ujú. Bueno, pues yo creo que más o menos dimos unas pinceladas de lo que es el ascendente cáncer y ya nos vemos en el siguiente vídeo, entonces. Gracias, Bueno, Albert. muy bien. Fue un placer. Ya hablamos. Gracias. Hasta luego. Chao.